Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos a un escenario cada vez más complicado, por supuesto para México, que es lo que más importa, pero también muy complicado para el segundo piso de la cuarta transformación, la investigación en torno al huachicol fiscal que involucra, por lo pronto, a dos sobrinos políticos del anterior almirante secretario de Marina, parece estar estancada. Varias muertes han ocurrido y las autoridades guardan silencio al respecto. Por otro lado, ya está en el penal del Altiplano, en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el que fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Algo sucedió, quizás una presión de Washington, porque lo encontraron en Paraguay y dijeron que se negaba a la extradición expedita, que seguiría el proceso allá y de pronto que lo expulsan. Ya está en el penal del Altiplano. Por otro lado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones para personas y empresas presuntamente vinculadas a la facción de los Mayos del cártel de Sinaloa. Y entre las sancionadas hay una diputada federal de Morena, así como usted lo escucha. Ella es Hilda Araceli Brown Figueredo. AMLO, según la presidenta Claudia Sheinbaum, López Obrador, pidió cuando Adán Augusto López Hernández era su secretario de Gobernación que sacaran a Bermúdez Requena del gobierno de Tabasco, de la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, la presidente sigue defendiendo a López Obrador. En fin, el panorama está muy complicado. Por allí se habló de que hijos de López Obrador habían solicitado un amparo, que sí, que no, que quién sabe. Y lo que sí es cierto es que senadores de Morena le dieron el portazo a su coordinador, Adán Augusto López Hernández, y decidieron que por votación libre y secreta, ellos van a decidir nombramientos en comisiones, presidencias, etcétera. Le dijeron a Adán Augusto López Hernández que su caso da pena. ¿Qué panorama? Está con nosotros, como siempre, el maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carzolio. Querido Víctor, bienvenido. Un placer como siempre, querido Jorge. Muchísimas gracias. Muy buen día. Gracias, también el placer para nosotros. Estados Unidos presiona, poquito a poquito, poquito a poquito, pero la presión sube de intensidad. Por lo menos es la impresión que tiene un servidor de ustedes. Sin duda, sin duda. Mira, la verdad es que es un escenario, como lo describiste, muy delicado, pero no por eso menos interesante, querido Jorge, si no fuese por todo lo que implica para nuestro país, si no estuviese antecedido y desde luego también precedido de muchísimo dolor, de muchísima desgracia. Celebraríamos tener estos escenarios que nos permiten realizar diversos análisis muy sustanciosos, muy jugosos del tema político y desde luego también jurídico. Lamentablemente, querido Jorge, es un escenario que ensucia y que lastima profundamente a la sociedad mexicana. Hoy vemos a una presidente que hace hasta lo imposible por tratar de defender a su antecesor, eh, la hace caer en una cantidad de mentiras, yo diría, cínicas, y sin embargo la presidenta tiene que jugar este papel. Lo habíamos referido, está en una encrucijada, en un dilema. Por una parte, la presión de los Estados Unidos de Norteamérica para combatir al crimen organizado del que, perdón, del desde luego forma parte
el gobierno o la administración anterior, y por otra, pues justamente tratar de defenderlos, señalar que el presidente había solicitado que se separara de su cargo al entonces secretario de Seguridad Pública de Tabasco, y que esto no haya sucedido, bueno, pues es un chiste. El chiste se cuenta solo. Por otra parte, facciones del grupo en el poder dándole, como bien dices, la espalda a su coordinador en el Senado, la presidenta tratando de defenderlos, los hijos de López Obrador supuestamente solicitando un amparo, y lo que no es un supuesto, sino un hecho, es que están involucrados en razón de las propias referencias que se han filtrado en los medios de comunicación de declaraciones en el tema del huachicol fiscal. En fin, querido Jorge, esto va a seguir mucho más, lo habíamos adelantado y también habíamos señalado que personajes de mucho mayor nivel iban a estar cayendo, o por lo menos se iban a empezar a descubrir, y hoy tenemos pues prácticamente este escenario en el que los hijos del presidente o alguno de los hijos del presidente están involucrados, el propio presidente de la República. Vamos a ver qué dice el exsecretario de Seguridad en Tabasco. El traslado abre muchas dudas, levanta suspicacia por los temas en los que hicieron diversas escalas, en los tiempos que estuvieron ahí. No se sabe qué pasó durante estos tiempos, con quién tuvieron contacto, con quién no, si hubo algún tipo de acuerdo. En fin, es una circunstancia muy delicada. Lo que queda perfectamente claro y no hay lugar a duda, querido Jorge, es que la administración anterior fue un cochinero. Absolutamente. Ahora, hay quienes opinan que Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco durante el mandato, no solo de Adán Augusto López Hernández, sino del que siguió, tuvo tiempo para borrar evidencias. Así es, mira, lamentablemente, insisto, el manejo que se le dio fue poco pulcro, poco aseado. Hay muchísimas circunstancias en torno a esto que abren la duda, que levantan suspicacias. Evidentemente hay alteraciones en muchos documentos, en muchos hechos. En fin, mira, querido Jorge, la presidenta está en un dilema, y me parece que no va a salir bien librada, porque por una parte está tratando de cubrir y de limpiar un verdadero cochinero, y por otra tiene que rendir cuentas a un gobierno como el de los Estados Unidos, que cada vez impone mucho mayor presión y que seguramente también cuenta con muchos elementos de convicción, justamente para poderla presionar y para poder resolver estos temas que sin duda alguna van a dejar al Estado mexicano muy mal parado. El tema aquí radica en que la presidente Sheinbaum hace una cosa en lo interno, tratar de arropar a su mentor, a quien la puso ahí, al dedo que la puso en la presidencia de la República, a sus allegados, a sus hijos, y por el otro lado abre frentes diplomáticos y comerciales en contra de Donald Trump. Vamos, esta reunión que tuvo con el primer ministro de Canadá el jueves, con el señor Carney, pues no creo que le haya gustado mucho a Trump. Entonces, ve tú a saber. Sí, sin duda, querido Jorge, pero mira, es que además la presidente no haya cómo resolver este conflicto. Eh, Se encuentra en una situación que le impide pensar con claridad. Abre frentes no solamente en el ámbito internacional, sino incluso en el ámbito nacional. Yo quiero pensar que ella no calculó la dimensión de haber destapado una investigación como la del Huachicol, no tenía toda la información, y me parece por ahí que parte de su gabinete no le está diciendo toda la verdad. Es un escenario muy complejo, querido Jorge.
Yo no sé si la intervención y la presión de los Estados Unidos de Norteamérica haga que parte de su gabinete no le esté diciendo todas las cosas como son, toda la información que hay, y eso haga que la presidenta tome decisiones que después no encuentra cómo controlar, cómo manejar, y evidentemente esta que tú has expuesto es una que queda pues a luces de todos clara. Es válido pensar, es una inferencia lógica que el gobierno de los Estados Unidos presionó para que el gobierno mexicano diera a conocer la red de huachicol fiscal que se descubrió el 29 de marzo, que tenían indicios desde antes del 29 de marzo de este año, ¿no? Porque sin una presión más fuerte, con más poder que el poder que ellos tienen, difícilmente hubieran echado a andar una investigación de este calibre. Sí, sin duda esto es consecuencia de la presión de los Estados Unidos de Norteamérica, pero me parece que ella no calculó la dimensión que esto iba a tomar, y creo que también parte de su gabinete tiene información que no ha compartido con ella y que ha ido saliendo de a poco. La presidente tuvo que decir en una de sus intervenciones mañaneras que era falso que se relacionara a algún hijo o a los hijos del presidente en la investigación de Huachicol, y diversos medios de información han filtrado las declaraciones de testigos en los que expresamente se refieren a hijos del expresidente López Obrador. Me parece que esta es información que ella no tenía, que no se la habían proporcionado, y que de haberlo sabido le hubiera dado un manejo distinto. Esto también evidencia, me parece, una fractura no solamente en el partido en el poder, sino incluso una fractura hacia adentro del gabinete, particularmente del gabinete de seguridad, y no sería extraño, querido Jorge, que como consecuencia de este huracán que estamos viviendo pudiera haber movimientos justamente en su gabinete, o un rompimiento total declarado con la administración anterior. O ceses e investigaciones. Mira, yo creo que los Estados Unidos de Norteamérica difícilmente van a tolerar que haya un cese sin que haya responsables de más alto nivel, querido Jorge, pero desde luego también es posible. Me refiero a ceses a nivel, por ejemplo, secretarios de despacho. Ah, claro, por supuesto. Sí, 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 yo había entendido que ceses te referías a que dejaran de investigar. No, por supuesto. Me parece que habrá movimientos posteriormente derivado de algo que la presidente no supo manejar desde el ámbito de la política interna y de lo que pudiera representar, porque además me parece que es su obligación, y la obligación frente a los mexicanos. El problema es justamente la devoción que le tiene al exmandatario López Obrador y los compromisos que generó. Eso, querido Jorge, esta es una oportunidad maravillosa, extraordinaria, para que finalmente la presidenta Sheinbaum rompa de tajo con la corrupción de la administración anterior, rompa de tajo con la administración anterior y dé un golpe de autoridad. Sin embargo, estoy seguro que no va a suceder. Pues no, porque además también hay compromisos con los grupos de la delincuencia organizada. Me parece que es una presidente en calidad de rehén. Sin duda alguna, querido Jorge, ella no pensó que tan pronto se viera en una situación como la que está, y desde luego es rehén de sus propias circunstancias, porque ella aceptó justamente esto que hoy está viviendo. Mi querido Víctor, gracias, gracias como siempre. Nos vemos la siguiente semana. Un abrazo afectuoso para ti y para todos nuestros amigos, querido Jorge. Para ti también, correspondido. Y sobre todo también muchas gracias a usted porque nos ve, nos oye y participa. Ya nos estaremos mirando en este espacio. Hasta la próxima.